A Cuadro, suplemento cultural con Aracú Tinajero. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es A Cuadro, el suplemento cultural del CISART. Nos encontramos en el Museo Pedro Coronel, donde se exhibe CUF, exposición de Sara Goer y Javier Cortés. Los invitamos a conocer esta propuesta creativa. Libertad y fluidez, pero también armonía, caracterizan el trabajo creativo que desde hace tiempo realizan Ala Limón, Sara Goer y Javier Cortés. Es el caso de su propuesta para la exposición CUF, que toma el nombre del espacio del Museo Pedro Coronel en el que se exhibe y para el que decidieron abrir varias ventanas a través de sus obras. Viene como el cubo, el encierro, como la casa puede simbolizar como muchas cosas de la pandemia, pero también encierros ideas que nos ponemos en la cabeza o que nos hacen sufrir justamente. Y la idea era abrir el cubo, abrir la ventana y la liberación y ver como lejos. Así es, era como pues ver lejos los cerros, las líneas de horizonte, porque también en el abrir la ventana para ver lejos había también esta idea del horizonte, que creo que a todos nos pone como ver el horizonte, ver lejos. Siempre ves en la naturaleza la gente sentada y viendo lejos y creo que calma mucho, aporta mucha paz. No sé qué está pasando con esta manera que tenemos de ver el horizonte. Ventanas rectangulares y circulares que permiten contemplar horizontes protagonizados por cerros o nubes teñidas por ocasos de grana cochinilla son el resultado de un trabajo creativo caracterizado por la constante experimentación. Fue un experimento, creo, algo nuevo en mi trabajo. Todas estas partes de cerámica son cuando hago una placa, una tortilla, son los pedacitos que se caen, que no sirven. Y esos pedacitos siempre como que, pues en la cerámica nada se pierde, no se pierde, lo echas al bote. Pero desde la niñez tengo una historia con estas piezas. Cuando cortas una madera que se cae el pedacito o un tubito de metal, en francés este pedacito se le llama la chute, la caída. Y es el pedacito que no sirve para hacer la pieza, ¿no? Y mis abuelos tenían talleres y yo siempre de niña viendo como estos pedacitos caer y que no iban a servir. Me daba mucha tristeza. Este trabajo sobre papel está hecho con cochinilla. Es una cochinilla que hay dos personas que están produciendo la cochinilla, tienen plantíos en un rancho que se llama Santa Clara de Jerez. Al final también, por la expresión y por el gesto de manera horizontal, pues decidimos ponerle como horizontes. Tiene también un tratamiento con unos rodillos con los que se pintaban las paredes, como hacían tapices antes, con pintura vinílica desde arriba hasta abajo, hacían tapices en las paredes. Y aquí nosotros tenemos esos rodillos y los utilizamos y empezamos a desplazar ese movimiento de rodillo hacia la expresión que está teniendo cuando se coloca el impacto. Hay unas direcciones, hay una expresión con direcciones y con esos rodillos, con esas flores de esos rodillos marcan esas direcciones. Ventanas, horizontes e impresiones tanto de encajes como de rodillos, así como una pieza en conjunto, son parte del proceso creativo de Sara Goer y Javier Cortés para esta invitación en el Museo Pedro Coronel. Pero siempre pensando, platicando, que eso es algo muy bonito y eso hace que hay una manera de comunicar cómo hacer cosas a partir de dos personas, ¿no? Porque a veces nada más se cree
El arte no lo debe ser, en el caso de las artes visuales, nada más una persona, ¿no? También se pueden hacer de manera muy colaborativa, intervenciones de cosas. Para A Cuadro, suplemento cultural del CISART, Arazú Tinajero. La artista visual Citlali Córdoba describe la intervención, el arte objeto y las instalaciones de la Policlínica como la cereza del pastel en cuanto a propuestas de arte contemporáneo en Zacatecas y nos presenta además su participación en esta muestra. La Policlínica Sierra de Álica reabrió sus puertas este 2022 con una propuesta de arte contemporáneo que cuenta con la participación de la artista visual Citlali Córdoba, quien desde hace tiempo crea e incita a la reflexión en torno a estas prácticas artísticas. Para la exposición de la Policlínica retomé un texto de Donna Haraway con el que ya tengo varios proyectos como trabajando, que es Los niños del compost. La idea era un poco, siguiendo a Haraway, era hablar sobre aquello como que damos por muerto, pero que luego vuelve como a resurgir. En este caso, pensaba que hacía como un clic muy importante con el tema de la Policlínica, ¿no? Un espacio que está vacío, semidestruido, pero en el cual vuelven a emerger una serie como de elementos, en este caso pues más bien de tipo cultural, y que intentan hacer no solamente una expresión artística, sino también germinar un espacio comunitario. Entonces pensé que como tirar ese hilo del texto de Donna Haraway y empezar a hablar sobre pues qué cosas pueden emerger en este lugar, qué cosas pueden crecer, una vez que tenemos este estado como de destrucción, y que estas cosas que están ahí caídas, derrumbadas, forman la parte de la composta, que es lo que podemos hacer crecer. A partir de esta idea de aquello que resurge de lo aparentemente muerto, Citlali Córdoba presentó una serie de 76 piezas de cerámica en pequeño formato. Que hice de hecho jugando con mi sobrina, que era un poco la otra parte de este proyecto, porque me parece que es importante como retomar el tema de las infancias, pero no como solo como una representación, sino como elementos, como personas que también intervienen en espacios comunitarios, en proyectos comunitarios, en este caso un poco de refilón, pero era la idea, ¿no? Que ellas también fueran partícipes de un nuevo rehacer de cosas. Entonces son 76 cerámicas pequeñas que están pintadas de colores. La estética la pueden ver que es un poco infantil, ¿no? Pero bueno, un poco está en ese sentido relacionado con el proceso completo de la pieza, y bueno, una serie de dibujos que son estos que están aquí, que también tienen que ver con esos elementos como terrosos, de tierra, de derrumbe, o cosas que se van formando o deformando, ¿no? Según lo quieres interpretar, y que le siguen como creciendo, pues no sé, capas, ¿no? Capas de significado. Citlali Córdoba integró estas cerámicas y dibujos al espacio y objetos de la Policlínica a fin de dotarlos de nuevos significados y memorias. En conclusión, una experiencia que suma a la creación en el marco del arte contemporáneo en Zacatecas. Yo creo que es como una buena idea y una gran iniciativa como a diferentes niveles, ¿no? Una que tiene que ver con el comunitario, ¿no? Que el propio espacio de la Policlínica busca, y la otra es el nivel discursivo que atraviesa como esta exposición, que tiene que ver con arte contemporáneo, pero para ser, digamos, todavía más finos en ese sentido, pues con la intervención en sitios específicos, ¿no? Que eso desde los años 70 se viene haciendo en diferentes lados. Y por el otro, creo que ya el arte contemporáneo en Zacatecas tiene ya un recorrido ya varios años. Recordemos, por ejemplo, Muno, dibujo compartido, como no. Entonces, y lo que hace Sonia también con temas de género. Hay una serie de prácticas artísticas contemporáneas que han estado en Zacatecas ya instalándose poco a poco. Y creo que eso es un poco como la cereza del pastel, ¿no? Como un montón de gente que ya tenemos un recorrido, pero sobre todo también muchos artistas nuevos, emergentes, que les dicen, ¿no? Que están haciendo cosas súper interesantes, y que lo que necesitan son esos marcos
esos espacios que los permitan como mostrarlos a los demás, ¿no? Porque el talento, ahora sí que, como dice el meme, el talento hay, nomás falta apoyar. Para A Cuadro, suplemento cultural del CISART, Arasú Tinajero. La editorial y galería Rey Chanate celebra 5 años con una exposición colectiva. Felicitamos a todos sus integrantes y aquí les presentamos la muestra de aniversario. Colectividad, libertad y apertura caracterizan a Rey Chanate, editorial y galería, que este 2022 celebra su 5º aniversario con una exposición colectiva. Estamos celebrando 5 años de colectividad y de trabajo entre diferentes agrupaciones, entre diferentes artistas, entre diferentes generaciones. Comentábamos en la presentación y hemos comentado con todos nuestros colaboradores que estamos muy a gusto de contar con una parvada, con un cúmulo de amigos que son eso, ¿no? Más que colaboradores, tenemos una amistad y tenemos un cariño en común por el arte, por la cultura, por las humanidades, por la ciencia y por supuesto por el cariño humano, ¿no? Y en ese sentido, de nueva cuenta, el 5º aniversario lo celebramos con una exposición colectiva, que es algo que nos ha marcado mucho para el Rey Chanate. Esta vez participaron tanto jóvenes creadores como viejos consolidados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. A lo largo de estos 5 años, Rey Chanate ha publicado textos como Arte y Cultura para Todos, Una mirada hacia la inclusión, colección de poemas norteamericanos y bitácora de la sala de trasplantes, entre otros, mientras que ha albergado exposiciones como Miedos de Andrés Sánchez, Eleonor en tiempos de pandemia de Arturo Ramos, Placas perdidas, Rojo de Rogelio Padilla y muchas propuestas más a través de sus exposiciones colectivas, como es el caso de la muestra por su 5º aniversario, cuyo sello es el respeto por la propuesta del autor. Tenemos la idea de que el propio autor tiene una voz y como colectivo tenemos que dialogar sobre la propia creación. Entonces tenemos cierta confianza en los autores y por eso el tema es libre en su mayoría, porque creemos que también el autor hace una primera curaduría porque hay una intención que hay que mandar y hay que exponer. Entonces quien se atreve, quien dirige un diálogo hacia uno u otro discurso, también tenemos que aceptar este tipo de nuevas formas de diálogo. Y entonces estamos muy contentos por el hecho de que en esta ocasión se hayan sumado más personas que no conocíamos y que tal vez ellos nos conocen, pero que ese propio diálogo y esa apertura para quien tenga o quien no tenga experiencia, pues también hace que se retroalimente, ¿no? Y que haya un tipo de, no de competencia, sino de competitividad, ¿no? Es decir, que nos retroalimentemos y que ayudemos a quien está iniciando. Esta exposición de aniversario cuenta con obras de creadores como Manuel Dena, Juan Manuel García Jiménez, Osvaldo Lugo, Óscar Edgar López, Alejandro Ortega Neri, Marbella Melo, Abel Lozano, Aleiris Cervantes y Araceli Quesada, entre otros, consolidando a Rey Chanate como un espacio que aglutina propuestas artísticas, generaciones y colectivos. Para A Cuadro, suplemento cultural del CISART, Arasú Tinajero. Seres caminantes que yacen aquí es el título de la más reciente exposición de la artista plástica Eli Cuevas, misma que se exhibe en el Museo Zacatecano con permanencia hasta el 2 de julio. Desde hace tiempo, la artista plástica Eli Cuevas encontró en el arte terapia una vía de expresión, y su propuesta para la exposición Seres caminantes que yacen aquí no es la excepción al mostrar su proceso frente a la pérdida, la muerte y por lo tanto la vida. Es un título
que va cargado de mucha experiencia, de mucha historia, de mucho sentir, porque Seres Caminantes aquí les llamo también a mis obras como partes testigos, como obra que acuerpa una de las experiencias más significativas que ha sido estos 2 años pasados pues que hemos estado en pandemia y que nos ha venido a desestructurar y a estructurar también otras pues cosas muy propias e incluso espirituales de uno mismo. En este sentido, Seres Caminantes que yacen aquí también va como fundido con el tema que a mí siempre me ha gustado y que también es parte como de mi esencia, que es el estudio de la muerte, el acercamiento a la filosofía existencial, a la psicología, a la terapia, en donde más allá de la muerte, verla como algo aislado o como simplemente una parte o un opuesto, es convergente también con la vida o está entrelazada también, ¿no? Eli Cuevas es una artista plástica fresnillense que encontró también en el arte abstracto sus posibilidades de expresión creativa, como muestra la pieza que da título a esta exposición. Este cuadro también es muy significativo porque era donde yo estaba dándole nombre, dándole palabra al sentir de la soledad, ¿no? Lo que implica el estar solo o estar acompañado y sentirte solo, por ejemplo, y al mismo tiempo que empiezas a identificar en ti estos cambios que no sabes qué onda, que tampoco puedes salir, que el privarme de la libertad. De hecho, muchas de las personas que lo veían me decían, es que tiene como colores muy oscuros, está muy oscuro, pero al mismo tiempo no. Y sí, me parece que es un cuadro que grita mucho, ¿no? En el sentido de las formas, de las líneas, que casi siempre estoy como usando el horizonte, ¿no? El círculo, que casi siempre es lo que, al menos mis formas o la esencia de mi trabajo. En Seres Caminantes que yacen aquí, Eli Cuevas materializa su proceso frente a la pérdida y lo comparte a través de 8 piezas pictóricas y una escultura. Para A Cuadro, suplemento cultural del CISART, Arazú Tinajero. Cerramos esta emisión con la colaboración musical Desde el Estante, álbumes trascendentales de la colección de Andrés Arellano, quien en esta ocasión nos habla del disco Led Zeppelin II. Desde el Estante, álbumes trascendentales de la colección de Andrés Arellano. En octubre de 1969, Led Zeppelin lanzó su segundo álbum de estudio, Led Zeppelin II. Después del lanzamiento de su álbum debut, en enero del mismo año, el grupo británico comenzó una serie de giras que los llevaría desde Reino Unido y Escandinavia hasta Estados Unidos y Canadá. Durante estos viajes, la banda se dedicó a componer nuevo material con la intención de sacar su próximo álbum a finales del año. A diferencia de su predecesor, que fue grabado en tan solo 10 días por 4 músicos que apenas se conocían, Led Zeppelin II era un producto más sólido. La química entre los integrantes se iba haciendo más fuerte con cada presentación que tenían, y esto se vería reflejado en sus nuevas composiciones. A pesar de que el álbum nos ofrece una gran variedad de canciones, todas convergen en el mismo punto. Lo que estamos escuchando es un disco de hard rock. What Is and What Should Never Be inicia como si se tratara de una balada romántica. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. Ramble On, con Jimmy Page rasgando una guitarra acústica al estilo del folk de los 60s.
Bring It On Home, como un blues en el que Robert Plant hace su mejor imitación de Sonny Boy Williamson, con armónica incluida. Pero todas ellas tardan poco en explotar para mostrarnos el verdadero rostro de la banda más pesada del momento. Además, podemos encontrar momentos tan brillantes que contribuyeron a colocar a los miembros de la banda entre los músicos más influyentes del rock moderno. El solo de guitarra interpretado a capela por Jimmy Page en Heartbreaker, el solo de batería en el que John Bonham utiliza todo lo que encuentra a su alcance en Moby Dick, el final de Thank You, en el cual John Paul Jones demuestra su destreza y sentimiento como multiinstrumentista. El ingeniero de sonido fue Eddie Kramer, quien había trabajado previamente en la producción de los 3 álbumes de estudio de Jimi Hendrix. A lo largo de su carrera musical, Led Zeppelin se vio rodeada de controversia, en muchas ocasiones a causa de acusaciones por plagio, y esta no fue la excepción, ya que si bien en Whole Lotta Love se acreditó a Willie Dixon como compositor, la melodía vocal tiene gran similitud con You Need Loving, de Small Faces, lanzada 3 años antes. A pesar de este tipo de situaciones, Led Zeppelin II fue aclamado por la crítica y por la audiencia, logrando posicionarse y permanecer en las listas de éxitos de Japón, Europa y Estados Unidos de manera inmediata. Es común encontrarlo en listas de los mejores álbumes de la historia del rock, y hasta el día de hoy se considera como el más pesado de Led Zeppelin, que siempre será recordada como una de las bandas que ayudarían a sentar las bases de lo que hoy conocemos como heavy metal. Soy Arasú Tinajero y desde el Museo Pedro Coronel los invito a visitar la exposición CUF de Sarah Goer y Javier Cortés con permanencia hasta el 31 de mayo, así como acompañarnos cada domingo a las 12 del día en A Cuadro, suplemento cultural del CISART. ¿Sigo? ¿Y si quieres sigo?